Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. El 22 de mayo es el Día Internacional de la Biodiversidad. Cada año en este día, la atención de todo el mundo se centra en la gran variedad de formas de vida que habitan en nuestro planeta. China es uno de los primeros estados parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica y ha sido siempre un importante participante y colaborador en la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. ¿Qué logros ha conseguido China en la protección de la biodiversidad en los últimos años y qué papel está jugando el concepto de civilización ecológica en la modernización china? Para ampliar estos temas, hoy tenemos el placer de contar en nuestro estudio con la presencia de Weng Miaowei, profesora catedrática de español de la Universidad de Wuhan. Bienvenida, profesora. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Del ibis crestado a la cigüeña oriental, en China cada vez se avistan más aves consideradas hasta hace poco excepcionales. Su retorno es una prueba más de la eficacia de la conservación de la biodiversidad en el país. Veamos un vídeo para conocer más sobre qué ha cambiado en los últimos tiempos para lograr estos hitos. Como cada primavera, las cigüeñas orientales, conocidas como los pandas gigantes de las aves y bajo protección de primera categoría a nivel nacional, se detienen para alimentarse y descansar en el lago Nanhu, en la provincia de Jilin, ubicada en el noreste de China. La cigüeña oriental está incluida en la categoría de En peligro en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. A principios de los años 90 del siglo pasado, su población mundial se redujo drásticamente a menos de 3.000 ejemplares, por lo que recibió el nombre de el panda gigante de las aves. Tras años de protección y esfuerzos continuos, su población mundial se ha recuperado hasta alcanzar unos 10.000 ejemplares en la actualidad. Desde que la cigüeña oriental fue detectada por primera vez en la ciudad de Da'an, en Jilin, en 2016, el número de ejemplares que visitan esta zona ha aumentado año tras año. Esta primavera, este grupo de aves excepcionales apareció en la zona del lago Nanhu, lo que supuso una sorpresa al tratarse del primer registro de esta especie en humedales cercanos al área urbana de la localidad. En los últimos años, mediante la gestión ecológica sistemática, la ciudad de Da'an ha mejorado continuamente la calidad del agua de sus cuencas hidrográficas y ha restaurado gradualmente la vegetación de los humedales, creando un entorno de descanso y hábitat con abundante alimento, seguro y estable para las aves migratorias. En mayo, en la base de rescate y protección del ibis crestado de la provincia de Zhejiang, situada en el distrito de Deqing, la cría número 1000 rompía el cascarón, marcando así un nuevo avance en la conservación de esta especie en el sur de China. El ibis crestado, conocido con el hermoso sobrenombre de la joya oriental, forma parte de la lista de aves en peligro de extinción a nivel mundial. Con el propósito de ampliar el hábitat de la población silvestre, el distrito de Deqing introdujo en 2008 10 ejemplares procedentes de la provincia de Shanxi. Los investigadores superaron dificultades técnicas en la crianza, la reproducción y la readaptación a la vida silvestre. Y desde entonces, la familia de los ibis crestados no ha dejado de crecer. En la actualidad, de los 1000 ejemplares de Deqing, 469 proceden de cría artificial y 531 nacieron por incubación natural en el campo. A lo largo de 18 años, el número de jaulas de la base ha pasado de una primera inicial a las 20 actuales. Tras finalizar un entrenamiento de reintroducción a la vida silvestre, la base de Deqing completó en 2014 la primera liberación de ibis crestados en su hábitat natural. Posteriormente, los lugares de liberación se han ido ampliando sucesivamente a otras zonas de las provincias de Zhejiang, Jiangsu y Hunan, impulsando el constante crecimiento del mapa de distribución de la especie en el sur de China. Bueno, profesora, como hemos visto en el vídeo, en los últimos años el número de estas especies protegidas en China ha estado aumentando. Entonces, en cuanto a este cambio de entornos ecológicos, ¿qué experiencias u observaciones personales tiene usted? Wow, creo que tengo que empezar con wow. Creo que se ha notado mucho sobre todo en los cambios. Creo que los cambios en los recientes 5 o 10 años, ¿verdad? Sobre todo esta vez, cuando regresó a China, se ven muchos cambios, sobre todo el mejoramiento de los medios ambientes en todas las ciudades.
Y primero creo que la civilización ecológica ya se ha convertido en una estrategia nacional. Ya. Sí. No se ven los mensajes en todos los sitios turísticos y también en las calles, tanto de las ciudades como en el campo. Y además no solo se queda en el nivel de los mensajes o del eslogan gubernamental, sí se notan los cambios. Por ejemplo, la recuperación de mucha agua, la recuperación de bosques tropicales y esas cosas. Por ejemplo, en la ciudad donde vivo ahora, Wuhan, se ve una abundancia de parques, humedades, lagos, ríos, además son muy limpios, ¿no? Y también se ha construido una cosa que me gusta mucho, los senderos larguísimos a la orilla de agua. Imagínense usted, por ejemplo, en la primavera o en el otoño, me encanta caminar o correr a lo largo de estos senderos, inmerso en los llorones, en los sauces llorones. No sé si usted conoce esa planta, es una planta muy bonita, muy típicamente de China, creo que sobre todo en el sur de China. Y también el canto de los pájaros, y uno se siente tan afortunado y agradecido. Tranquilidad con la belleza de la naturaleza y la belleza de la vida en sí misma. Por eso creo que siempre oigo a los compañeros, a los amigos, diciendo que sí siente la felicidad de la vida hoy en día en China. Creo que también tiene mucho que ver con ese entorno tan bonito y tranquilo, ¿no? Eso sí tranquiliza, sobre todo en un mundo tan marcado por incertidumbre. Creo que ese entorno crea la tranquilidad, la estabilidad para... No solo así, claro, no solo en las apariencias, también en la mente, ¿no? Así es. En realidad, China es un país rico en la diversificación, en la diversidad biológica. Entonces, ¿cómo es la situación general de la biodiversidad de China? Creo que en términos generales, la situación actual de la biodiversidad muestra una tendencia positiva de recuperación y fortalecimiento de la protección ambiental, como se muestra en el video al principio de esta conversación. Varias especies amenazadas ya se ven el aumento en la población, ¿no? Recuperando el ibis crestado, como mencionó usted, y la cigüeña, pero es una cigüeña oriental, creo, ¿no? Es una cigüeña oriental, monos dorados, todos estos animales o especies amenazadas han experimentado un aumento en la población. Y saben una cosa, me encantan las cigüeñas. Cuando visitaba Salamanca, en España, durante los veranos, siempre se veían las cigüeñas volando por el cielo. Sí, tiene un sonido muy especial. Además, siempre vuelan con los amigos. Entonces, cuando pasan por el cielo, creo que no sé, te sientes como parte de un conjunto, ¿no? Una armonía, ¿no? Exacto, un conjunto armónico entre los seres humanos y la naturaleza, como si fueran sus amigos. Así es. Por eso me gustaría ver las cigüeñas orientales en China también. No sé cómo se ve, si son tan diferentes o son similares. Entonces, en cuanto a la riqueza de los recursos biológicos del país, creo que se muestra en varios aspectos. Primero, en la enorme diversidad de ecosistemas. China cuenta con bosques tropicales, praderas, humedales, como mencionamos, desiertos, ¿no? Y montañas alpinas, lo que crea no solo una abundancia de recursos turísticos, también condiciones variadas para vida silvestre también. Entonces, eso es impresionante. Y luego, según los datos, creo que China alberga una de las mayores variedades de flora y fauna del mundo, ¿no? Incluyendo numerosas especies raras y endémicas como el panda gigante. El panda gigante que les fascina a los niños de todo el mundo.
el ibis crestado, el mono dorado. Y además la biodiversidad china también tiene su valor medicinal. ¿No? Al igual que en América Latina, en China, sobre todo en el sur, por el verano se vende todo tipo de hierbas o plantas y hierbas en la calle, y la gente las utiliza para preparar tés o también para incorporarlas a la comida diaria. Entonces, creo que eso es una parte que siempre me fascina. Sí, en China, en los últimos años, China ha dedicado muchos esfuerzos para proteger la biodiversidad. Y entonces, ¿nos puede hablar un poco sobre estas políticas concretas? Creo que el gobierno chino ha elevado la protección ambiental a un nivel con tanta prioridad, a una estrategia nacional, ¿no? Es parte integral del desarrollo económico y también social. Y concretamente creo que se han creado parques nacionales y reservas naturales también para proteger ecosistemas clave y especies endémicas. Y también se han establecido corredores ecológicos. Eso creo que es muy importante porque se utilizan para mejorar la conectividad entre hábitats, ¿no? Sí. Entonces las especies o los animales no viven en aislado, entonces se pueden... En un conjunto. Claro, es muy conveniente para que se desplacen y se conecten y se hagan amigos, además, ¿no? Como construir una cadena, ¿no? Exacto, entre ellos. Exacto, crear una comunión. Sí. Y legislativamente creo que el gobierno chino también ha hecho mucho, ¿no? Ha reforzado la legislatura ambiental y también el monitoreo ecológico, eso también se nota. Y se aumentó el control sobre la contaminación. Eso sí creo que se ve frecuentemente el cielo azul ya. Y la deforestación ya se prohíbe, la explotación excesiva de los recursos naturales también. Y educativamente, creo que eso sí ha contribuido en la conciencia social sobre la importancia del medio, de la protección ambiental. Mi hija está en el nivel, en el 4º grado. Siempre se asignan los proyectos sobre la protección ambiental, entonces los niños tienen que ir a buscar informaciones sobre las especies endémicas, sobre el reciclaje, sobre el agua, sobre el cielo. Y gradualmente creo que acabamos de regresar hace unos meses. Creo que dentro de unos pocos meses ya se ha desarrollado una conciencia bastante fuerte sobre la importancia del medio ambiente, la importancia de la protección ambiental para nuestra vida diaria, para los jóvenes, para los niños. Creo que sí ha generado un efecto muy importante y efectivo. Estas campañas educativas de la protección ambiental. Así es. Sí, creo que sí se ven muchas medidas concretas. Sí, justo como ha mencionado usted, esta protección del ecosistema y también la construcción de los parques nacionales forman parte muy importante de estas políticas. Y, vamos a ampliar este tema en la siguiente sección. El renacimiento de una especie depende de la protección de todo el ecosistema, y el sistema de parques nacionales es una pieza clave de China para la protección en este ámbito. A continuación veamos un vídeo para conocer cómo se lleva a cabo la conservación ecológica en el Parque Nacional de Huishan, situado en el sureste del país. El Parque Nacional de Huishan es uno de los primeros parques nacionales establecidos en China, y también el único del país que cuenta con las certificaciones simultáneas de Reserva de la Biosfera Mundial y de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Alberga el ecosistema forestal subtropical medio primario más extenso, más representativo y mejor conservado que existe en la actualidad en su franja latitudinal. En los últimos años, el Parque Nacional de Huishan ha impulsado la aplicación de tecnologías avanzadas para construir un sistema integral de monitoreo cielo-tierra.
combinando vigilancia humana y tecnológica con el fin de proteger de manera integral la biodiversidad. 传统巡护比较单一性，主要人员进行商场巡护。现在我们结合科技，比如使用我们这个巡警助手 APP， 实时进行定位跟拍照，进行一个数据统计。此外，我们还有红外相机、无人机等等科技手段，这样对我们景区生物多样性有更好的了解跟掌握。 Esta es solo una pequeña muestra de cómo el Parque Nacional de Uishan utiliza las tecnologías digitales para mejorar su capacidad de supervisión y gestión. En la pantalla gigante del Centro Inteligente de Gestión pueden visualizarse rápidamente y con claridad datos sobre el entorno ecológico, los recursos biológicos, las labores de patrullaje y aplicación de la ley, las plagas forestales o la tasa de cobertura forestal dentro del área protegida. Como si se tratara de un cerebro inteligente, el sistema integra tecnologías como Internet, el Internet de las Cosas, los sistemas de información geográfica y otros recursos para llevar a cabo una supervisión integral del entorno ecológico, los recursos biológicos y la prevención de incendios forestales, entre otros ámbitos. De este modo, se ha construido un sistema de monitoreo integral cielo-tierra capaz de rastrear con precisión la evolución del ecosistema. Desde su establecimiento oficial, el Parque Nacional de Uishan ha reforzado las labores de patrullaje y supervisión integral de montañas, ríos, bosques, tierras, lagos y pastizales, con vigilancia permanente y multidimensional. Hasta la fecha, se han realizado más de 54.000 patrullajes, con un recorrido acumulado de más de 146.000 kilómetros, además de 540 inspecciones con drones, que suman cerca de 243 horas de vuelo. En los últimos años, la calidad del entorno ecológico del parque ha mostrado una mejora constante, mientras que la biodiversidad se ha enriquecido. La cobertura forestal alcanza el 94,5% y se han identificado 769 especies de vertebrados silvestres y 3.404 especies de plantas superiores silvestres. Especies protegidas de primer nivel nacional, como el pangolín chino y el muntiaco negro, han reaparecido tras años sin ser vistas. Al mismo tiempo, la tasa de cumplimiento de los estándares de calidad del agua en los principales ríos alcanza el 100% y la calidad del aire se mantiene constantemente entre las mejores del país. Sí, bueno, profesora, como hemos visto en el video, desde su fundación, el Parque Nacional de Uishan ha estado jugando un papel muy importante en la protección de la biodiversidad de China. Entonces, ¿cómo está contribuyendo este programa en la protección de la biodiversidad en China? Sabe una cosa, que primero Uishan es de Fujian, mi ciudad natal, entonces me siento tan orgullosa de verlo presentado como un modelo de la protección ambiental. Sí. Uishan guarda muchas de mis memorias bonitas de infancia, entonces me gustaría poder revisitarlo, sobre todo por los cambios más recientes en cuanto al cambio en el entorno. Y pues volvemos a los progresos de China en la construcción de parques nacionales. Déjeme compartir unos datos. Desde el año 2021, los primeros 5 parques nacionales chinos cubren aproximadamente 230.000 kilómetros cuadrados y protegen cerca de 30% de las principales especies silvestres terrestres bajo protección nacional. Entonces es un porcentaje muy grande. Solo 5 parques nacionales, o creo que son 5 parques nacionales más principales, ¿no? Más importantes. Y según los planes actuales, China está construyendo gradualmente lo que podría convertirse en la mayor red de parques nacionales del mundo. Para el año 2035, el sistema incluirá alrededor de 49 parques nacionales y protegerá más del 80% de las especies silvestres clave del país. Uno de los progresos, según los datos más importantes, ha sido la integración de más de 120 reservas naturales, previamente dispersas en un sistema de protección más unificado y coordinado.
Creo que es muy importante. Estos avances no solo han ampliado las áreas protegidas, sino que también han mejorado significativamente la conectividad. Acabábamos de hablar de este tema de la conectividad. Entonces sí ha mejorado significativamente la conectividad ecológica y la eficiencia de la conservación. Claro, hay que conectar los hábitats. Antes muchas reservas funcionaban en China de manera aislada. Eso dificultaba el desplazamiento y la reproducción de numerosas especies, claro. Ahora, mediante una planificación más integral, se han restaurado corredores ecológicos, bosques, humedales, permitiendo que los ecosistemas recuperen gradualmente su equilibrio natural. Entonces, creo que cuando hice la investigación se veía tanto esta palabra equilibrio, ¿no? Balance, equilibrio. Creo que es un concepto muy importante para la civilización china, para la cultura. Sí, para el ecosistema. El ecosistema. Entonces todo se hace conjunto, de una manera armónica. Sí. Eso creo que es una cosa muy bonita. Muy bonita. ¿No? Luego podemos hablar de eso. Y además el uso de tecnologías de monitoreo. Acabábamos de hablar del monitoreo constante, la reducción de actividades humanas intensivas, o sea, excesivas, y una mayor conciencia ambiental de la población, incluyendo a los niños, niños en las escuelas primarias también, han contribuido a crear condiciones más favorables para la fauna y flora silvestres. Entonces, varias especies emblemáticas han mostrado una recuperación visible, como vimos en el video, ¿no? Esas especies. Por ejemplo, en el Parque Nacional del Banta Gigante se han restaurado corredores ecológicos y hábitats naturales. Y en el Parque Nacional del Tigre y Leopardo del Noreste ha aumentado notablemente la población de tigres y leopardos salvajes, algo que refleja una mejora real de los ecosistemas forestales de la región. Todo esto demuestra que la protección de la biodiversidad ya no se limita únicamente en el concepto, ¿no? Y ya el gobierno está buscando preservar ecosistemas completos y promoviendo una conciencia o una convivencia más armónica entre los seres humanos y los niveles, o sea, entre los seres humanos y la naturaleza. Sí, ¿no? Sí, así es. Sí, en los parques nacionales chinos no solo se habitan diversos faunas y floras, sino que también se habitan muchos residentes originales. Entonces, comparando con los parques nacionales de otros países, tales como el Parque Nacional de Yellowstone de Estados Unidos, ¿cuál es la mayor diferencia? Ahora, cuando me recuerda usted, creo que sí me he dado cuenta de que sí hay una diferencia muy grande. Creo que esa diferencia se atribuye a la diferencia de los principios o la diferencia en las filosofías iniciales cuando se crearon los parques nacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, creo que empezaron esta creación de parques nacionales al final del siglo XIX. Por ejemplo, en Yellowstone, si no me equivoco, creo que se creó en 1872, más o menos ahí. Y su creación se basaba en una idea muy clara de preservar la naturaleza, pero aislada de los seres humanos. Porque la idea era que en ese momento tenían que preservar la naturaleza virgen lo más intacta posible. Y creo que porque estaban enfrentando a expansión industrial y urbana. Por eso querían separar los seres humanos, sobre todo las actividades humanas, de la naturaleza.
Y creo que esa filosofía ha durado y ha influido en la creación de muchos parques nacionales. No se veía la actividad humana dentro de estos parques nacionales. Okay. Pero creo que este concepto ya también ha generado bastante debate, sobre todo dentro de los años más recientes. Y unos investigadores y unos activistas sociales han propuesto que esta manera de crear y mantener los parques nacionales realmente no refleja su estado original. Sí. Porque anteriormente en esas tierras, en esos territorios, en esas tierras, habían vivido grupos aborígenes. Pero en China creo que es muy distinto, ¿no? Si no me equivoco, cuando visitamos los parques nacionales se veían no solo las actividades humanas, no solo las visitas humanas, sino se nota un fenómeno de que hay gente que vive dentro de esos parques. La convivencia. Sí, una convivencia constante, permanente y también tan diario. Sí, a diario, y se contribuyen mutuamente. Claro. Y recuerdo que hace unos años cuando visitábamos un parque nacional en el norte, un habitante que residía dentro del parque nos dijo que participaba en el monitoreo constante del parque, en el manejo del parque, en la gestión diaria del parque, porque es su hogar. En la filosofía china siempre ocupa el puesto o la posición central, esa palabra equilibrio. Equilibrio. No queremos ir al extremo. No queremos hacer cosas de una manera muy exagerada. Claro. Entonces siempre queremos mantener esa balanza. Sí, los chinos nunca hemos pensado en cómo luchar contra la naturaleza, sino convivir con la naturaleza armoniosamente. Y además esta idea de civilización ecológica forma parte de la modernización china. Entonces, hoy en día, ¿qué significado tiene esta modernización china en la búsqueda de vías de desarrollo y también en el tratamiento de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza? Hoy en día en China se ve una clara estrategia nacional de la convivencia, de la coexistencia, de la protección ambiental, junto o al lado del desarrollo económico. O no se ve como dos cosas exclusivas, sino más bien compatibles, que se puede hacer, que se puede desarrollar a la misma vez. En China creo que siempre tenemos esa 天人合一, ¿cómo se dice en español 天人合一? La unificación, la integración armónica entre la naturaleza y los seres humanos. No es que la naturaleza se haga algo objetivizado, sino más bien como parte de la humanidad, parte del entorno, no solo parte del entorno, sino también parte dentro. Sí, ¿no? De la mente. ¿no? De la mente, sí. te afecta mucho, por eso compartí con usted. A veces cuando estás inmersa en un entorno bonito, tranquilo, te sientes tranquila, ¿no? Eso es muy, muy natural. Creo que es parte de la filosofía china que me ha fascinado mucho, sobre todo estos años en Estados Unidos. Siempre estaba pensando en la filosofía, en la sabiduría china. Sí. Y cada vez cuando volví a releer algo, creo que aprendí algo nuevo, algo distinto, algo que no se había percibido cuando estaba dentro del país. Entonces, en este sentido, creo que la comunicación entre el este y oeste es no solo necesaria, sino urgente. Radical, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a nuestra invitada, señora Wang Miaomei, por su participación. Ha sido un placer. Igualmente, el gusto es mío. Muchas gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.